Bienvenidos, esto es Gestores Perú. Estamos en el curso de especialización en contrataciones del Estado. El día de hoy vamos a tratar la sesión sobre la ética. La ética en la gestión pública y en las contrataciones del Estado. En primer lugar, para entender la ética, tenemos que comprender que esta es una actividad, es una práctica. No es solamente un tema filosófico de conocer lo bueno, conocer al bien, sino es a quien lo realiza, a quien lo hace. Es una acción, ¿no? La ética es una práctica. Pero cabría la pregunta, ¿por qué es importante tener ética en nuestra labor? ¿No? Produce algún tipo de beneficios, algún tipo de garantías. ¿Cómo es la ética, la práctica de la ética o la ética en la práctica en este año 2020, ya muy entrados dentro del siglo XXI? Lo primero que tenemos que señalar es que el reto de este siglo XXI no es solamente la tecnología. Lo hemos llamado a esta época el tiempo de las computadoras, la era de la información. No es un reto tecnológico, es un reto ético, porque nunca como ahora hemos podido percibir que el planeta entero está sujeto a este concepto de la aldea global. Cualquier cosa que pase en algún punto del planeta va a repercutir a todo el planeta. Claro ejemplo en el coronavirus que a principios de año comenzó en China y posiblemente por un comportamiento de falta de ética, falta de responsabilidad social nacional, no se hizo el aviso, la alerta temprana en fines de diciembre, sino hasta ya muy entrado el 6 o 10 de enero del año 2020 y ya se esparció el virus por diferentes puntos del planeta y ha dado lugar a la pandemia que vivimos todos hasta el día de hoy y que no avisoramos la solución sino hasta que lleguen las vacunas. Entonces, podemos haber experimentado en carne propia que es real, que cualquier situación que ocurra en un lado del planeta, debido a la altísima interacción que hoy en día tiene por los viajes low cost, etcétera, cosa que no ha ocurrido en la época cercana, en la historia cercana, en los años 50 no había tanta movilidad de personas de diferentes bloques continentales, hoy día sí. ¿No? Se trasladan a diferentes partes del continente, a diferentes partes del mundo, del planeta, en días, y así hemos visto cómo la pandemia ha cundido en pocas semanas a nivel global. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la ética? Tiene que ver especialmente con la noción de que hay un contexto social en que se desenvuelve la ética. La ética en un hombre que vive solo en una caverna, su práctica de hacer lo bueno, lo equitativo, lo justo, no tiene un alter, no tiene el ego, no tiene un alter, la persona no tiene un otro, y yo no tiene el otro, sobre el cual poder cotejar su ser, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿Cuál es ese cotejo? Si mi accionar genera daño o genera bienestar en el otro. Ahí está la relación trascendente de la ética. Para los griegos, la ética proviene del griego ethos, costumbre o carácter moral. Y obvio que está en un contexto de sociedad, ¿no? de colectividad, de un colectivo en el cual la persona se desenvuelve en relación a los otros. Ética y moral son más o menos sinónimos, significan más o menos lo mismo. En la vida diaria se utilizan en forma indistinta, ¿no? En latín, mos o moris significa hogar, costumbre, carácter moral, ¿no? La forma de ser de una persona. La etimología de la palabra ética
Ética o ethos nos hace referencia a el carácter de ser de la persona, ¿no? Y también a las costumbres. En cuanto al carácter de la persona, es en relación a su saber práctico, la reflexión, sus hábitos, modo de actuar constantes, la prudencia, la acción mesurada, en general, respecto de la búsqueda de la felicidad, ¿no? En cuanto a las costumbres, obviamente la forma de ser de cada individuo en un colectivo va a generar hábitos o costumbres, que son los hábitos que el grupo humano acepta como válidos, ¿no? Acepta como adecuados y que son aceptados por el grupo humano. Bien, entonces entendiendo que la ética corresponde a una forma de ser en la cual la búsqueda de la felicidad tiene que ver con no causar daño al otro. ¿Por qué no causar daño? Porque eventualmente toda reacción corresponde a una acción. Si tú causas daño, este va a reaccionar y entonces la felicidad que conquistaste va a ser efímera, va a ser instantánea, porque al momento el otro va a reclamar aquello que le robaste. Es obvio, ¿no? No obstante que sea obvio, es importante tener que verbalizarlo para poder aprenderlo, es decir, poder recogerlo. Muy bien. ¿Cómo es el ámbito de la ética en nuestra sociedad? En principio, como estamos diciendo, es un anhelo de vida plena. La ética expresa la forma de ser de las personas, la búsqueda, la inquietud por alcanzar la felicidad, ¿no? Entendida como el logro de aquello que anhela. Pero esta felicidad tiene que, para poder ser plena, para poder ser sostenible en el tiempo, tiene que ver con que este mismo anhelo de felicidad sea propio y para los demás. En cuanto que causa daño, por ejemplo, un robo, una violación, un estupro, causa daño, ese daño quiebra el objetivo de la felicidad, el objetivo inicial, ¿no? Por tanto, esa limitación a no causar daño es el contexto último de la ética, en el sentido de hacer el bien, ¿no? Hacer el bien y buscar el bienestar común, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Bueno, en la vida en la sociedad, cuando ésta se organiza y crea instituciones, este mismo anhelo colectivo de hacer el bien y buscar el bien común se traslada a las instituciones como un deber, ¿no? Como un deber y un ejercicio de este poder que ha emanado del pueblo y se entrega a las instituciones. ¿De hacer qué? De hacer el bien común, de realizar el bien común. Esta realización del bien común tiene por límite, si en la persona, entre los individuos es no causar daño, en las instituciones es pues no incurrir en arbitrariedad, ¿no? En ese sentido, la ética en el mundo posmoderno, en el mundo post-internet, también se refleja, se expresa a través de lo que se conoce como la responsabilidad social. Es decir, se exige a las personas, a las instituciones, a las empresas, ¿no? Que su conducta se adecue a contextos de responsabilidad social. Luego vamos a profundizar un poco más este contexto. Muy bien. Entonces, en una sociedad global, si era importante la práctica de la ética en una ciudad-estado como de Grecia, como Atenas, y lo era más en los bloques económicos de principios del siglo XX, Europa, Norteamérica, Sudamérica, África, en el mundo global, en la aldea global, que es en el ambiente en el cual nos desarrollamos ahora, es mucho más importante, porque es mucho más posible identificar aquel que causa daño, sea socialmente, sea individualmente. La información está a la mano, a través de un solo clic en el dispositivo móvil, en el smartphone. Muy bien. Entonces, en este contexto, ¿cómo es posible realizar el anhelo de la vida plena? ¿No? ¿Cómo se realiza la persona? ¿Con qué elementos cuenta para buscar realizar esta felicidad en la vida? Obviamente tenemos que recurrir a la ética en el sentido de desarrollarse en función del bien común, del bien de los otros. El beneficio de los otros va a ser mi propio beneficio. Esta noción social, cultural, es bastante reciente,
porque en el pasado, llamemos en la primera mitad del siglo XX, la noción de bienestar estaba reflejada solamente en un grupo, el grupo al que pertenezco, mi clase social, la fábrica, el grupo de empleados, los trabajadores frente al empleador, buscar mi beneficio aun cuando la fábrica quiebre, etc. El cambio de paradigmas se da a partir del año 1980 en el encuentro de que los grupos humanos no son tales. Todos compartimos la misma casa, todos compartimos el mismo planeta. Y a partir de las nociones de cuidado del medio ambiente surge este concepto de destino común de todos los habitantes en este único y mismo planeta. Y a partir de allí surge el concepto de responsabilidad social, cuyo trasfondo, cuyo contenido filosófico se halla pues en la ética. Muy bien, ¿cómo logramos entonces este anhelo de vida plena? ¿Cómo experimentar esta mejor forma de realizar la felicidad? Primero, formando un buen carácter, que tiene que ver con la noción de que el bienestar del otro es mi bienestar, o dicho en otro sentido, el daño que yo genero al otro quiebra mi objetivo de felicidad. Muy bien. Entonces, el concepto ética está íntimamente relacionado con el concepto colectivo, sociedad, y de allí con el contexto de la aldea global o el planeta absolutamente interconectado. Construimos nuestro carácter ético siempre en relación constante con los demás. Son los demás los que van a juzgar si nuestro comportamiento causa daño o causa beneficio. Ustedes conocerán que en las redes sociales surgen, por ejemplo, tendencias en las cuales el compartir los conocimientos de manera gratuita es valorado, ¿no? Hay toda una corriente del open source, del software abierto, de libre compartición, no sujeto a licencias, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de toda la secuela de Linux, en oposición a Windows, a Microsoft, etcétera, que son pagados. He allí, en el fondo, expresiones como la sociedad auspicia aquello que es de acceso gratuito, de libre acceso, y que sin embargo tiene valor, ¿no? Nuestra manera de ser entonces afecta el desarrollo de las otras personas, o para bien o para mal. Por eso la ética implica el sentido de responsabilidad común respecto de, como un elemento central, fundamental, de responsabilidad frente a los demás. Esto, a partir de la sociedad y del colectivo, se traslada como exigencia a las instituciones, como decíamos hace un rato, en el sentido de que si a las personas nos autoimponemos la función social de no causar daño, sino generar bienestar, este mismo colectivo traslada a las instituciones que los representan ese mismo principio de responsabilidad social en función del bienestar o del bien común. Las instituciones entonces forman un sistema de reglas formales o informales en que organizan a la comunidad. ¿De qué manera? Buscando o propendiendo, caminando hacia mejores contextos, mejores reglas que generan el respeto común, el respeto mutuo y el bien común. Este mismo proceso es el que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, un poco antes, en pleno siglo XVIII al XIX, cuestiona la esclavitud, por ejemplo, ¿no? No obstante ser el factor preponderante para el tema económico, llega a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque causa daño a un grupo étnico, ¿no? Y ese daño evidentemente impide que la realización de la felicidad de los demás exista, ¿no? Se produzca, no se produce. Simplemente es una quimera, ¿no? Solo llega a ser un deseo, no se realiza como tal. Y a partir de allí el mundo, como ustedes pueden ser testigos, constatando la incorporación de la diversidad de las personas, la aceptación de la diversidad, la proscripción de la discriminación, son formas en las cuales la sociedad va incorporando, evitar o proscribir el daño a un grupo étnico, a un grupo de personas, etc., e incorporando a todos a una vida en sociedad. Bien,
Para ello, en estas nociones de los individuos, de los colectivos, como decimos, las instituciones también están cuestionadas en el sentido de si alcanzan esos mismos parámetros o no lo alcanzan, ¿no? En cuestión a las sociedades, a las instituciones que sean justas. ¿Cuándo una institución es justa? Cuando responde a las necesidades de los ciudadanos en forma imparcial. Es decir, cuando se ha proscrito en su funcionamiento la arbitrariedad. Es decir, cuando sus procesos funcionan como se espera que sean así, ¿no? En el sentido de atender al cliente ciudadano, con servicios con pertinencia en el enfoque de interculturalidad, del enfoque étnico, en el tema de la accesibilidad por la lengua, por las capacidades diferentes que tengan para el acceso, necesitan las rampas, para la silla de ruedas, etc. Se dan cuenta cómo todo es un contexto de un mismo principio sustentador, que es la ética, que busca el bien común, el bienestar. El ámbito de la ética se da pues en la convivencia humana, en la conducta práctica diaria, y se expresa en cómo nuestras acciones afectan a los otros. Todas las circunstancias de la vida constituyen una experiencia moral y de reflexión ética, ¿no? Todos los días interactuamos con las personas, nos socializamos, aun cuando eso no sea de manera directa, personal, física, a través de, por ejemplo, los medios de las videoconferencias, ¿no? Hemos sido testigos como en muchas videoconferencias los participantes están con las pantallas apagadas, ¿no? Con las cámaras apagadas, ¿no? Es cierto que pueden estar realizando a la vez otras actividades, pero también es importante que surgen nuevos códigos de comportamiento en los cuales, por respeto, tienes la cámara prendida. Fácilmente podemos ir viendo allí cómo la sociedad va a aceptar o va a reconocer como adecuado el que tenga la cámara prendida y como inadecuado que no la tengan prendida. Y podemos ver así cómo el principio ético se va traduciendo, se va expresando en la vida, en la interacción con las personas, ¿no? En ese mismo sentido, la ética pública debe entenderse como un rebote desde las instituciones, ¿no? Como un hacer colectivo. Lo mismo que es de la persona corresponde a la suma de las personas, a los colectivos. Es un proceso en que la colectividad y los individuos van generando pautas de conducta y un determinado tipo de carácter. La ética pública, en específico respecto de la parte gubernamental, constituye las relaciones que producen entre las personas colectivas y la sociedad, ¿no? Como se ha venido a indicar, a partir de un enfoque de derechos humanos, el servidor público está al servicio de la población, no al revés. No siempre ha sido así. En el pasado, el ejercicio de un poder público era para oprimir, para explotar al ciudadano. Ha habido todo un cambio de paradigmas, un cambio de contexto social en el cual ahora el servidor público está llamado, está compelido a ser un servidor público, a estar al servicio de la población y atenderla en todos estos contextos que vamos ahora a revisar desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa gubernamental. La ética pública se sustenta, por supuesto, en el respeto a los derechos fundamentales y en la justicia en cuanto estos son medios para realizar el bien común. ¿De fondo qué está? De fondo está eliminar, proscribir, combatir a la arbitrariedad, ¿no? Al abuso de poder. En ese sentido, la gestión del Estado está en una crisis de transformación. Crisis, en realidad la palabra crisis viene etimológicamente de crisálida. ¿Qué es la crisálida? Es el capullo donde el gusanito de seda entra y se convierte para transformarse. La crisis actual de las instituciones públicas que podemos advertir son parte de eso, un proceso de transformación, un proceso de evolución. No de una revolución más, sino de una evolución.
Esta evolución tiene que ver con el reto ético, ¿no? ¿Sí? Como decíamos al inicio. No se trata de un reto tecnológico, se trata de un reto ético. ¿Cuál es este reto ético? Gestionar las personas, los colectivos, las instituciones en función del bien común. ¿Por qué? Porque eso lo hace sostenible, ¿no? Esta visión de la ética puesta en un contexto social es lo que vamos a encontrar en la literatura en general, en la literatura científica, etnográfica, sociológica, como la responsabilidad social. En principio, la responsabilidad social se ubica en un contexto global porque propone atender de forma responsable al planeta, a las personas y a la distribución de beneficios. Carroll, un profesor de la Universidad de Harvard, ha generado esta pirámide de los contenidos de la responsabilidad social. En la base está la responsabilidad económica, que tiene que ver con la administración de los recursos en función del bien común. Por tanto, si hay una empresa con utilidades, en un contexto de responsabilidad social económica, hace la distribución en lo justo que corresponde a los trabajadores, sin necesidad de que estos recurran a huelgas y demás, ¿no? ¿Es un mundo maravilloso? Sí, es un mundo maravilloso, pero recordemos que los principios son como las estrellas para el navegante. Puede ser que sea difícil alcanzarlas, pero nos permiten llegar a buen puerto. Este es el contexto en el que estamos, un proceso de transformación global de las sociedades en búsqueda de nortes, hacia dónde vamos. Un primer elemento es la responsabilidad social económica en la percepción de ingresos y en la distribución de los ingresos. Luego viene la responsabilidad legal, es decir, el cabal cumplimiento del ordenamiento legal a todo nivel. En tercer lugar está la responsabilidad ética en relación a los principios y normas éticas aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, la sociedad hoy en día no acepta lo oculto, lo secreto, lo hecho bajo la mesa. Acepta aquello que sea transparente, visible, comprobable, verificable. Este cambio en el paradigma del acceso a la información es pues uno de los más importantes cambios de paradigma en los últimos 20 años. Y por último está la responsabilidad filantrópica, es decir, que todo el actuar que desarrollamos está en relación a la ecoeficiencia y a la protección del planeta. La fórmula que desarrolla Carroll es la responsabilidad social colectiva es igual a la responsabilidad económica más la responsabilidad legal más la responsabilidad ética más la responsabilidad filantrópica, ¿no? El que tiene que ver con la sociedad en general. Este es el contexto actual en el cual evoluciona las organizaciones, los territorios, las naciones en el contexto del planeta hacia plenamente el siglo XXI en el que nos encontramos. Entonces cabe preguntarse, este contexto que se desarrolla, ¿cómo impacta en el empleado público y el ciudadano? Bueno, pues ha generado toda una revolución, toda una evolución, más bien, que hemos llegado a denominar la modernización del Estado, donde el ciudadano asciende a la posición de cliente ciudadano y espera servicios de calidad de parte del Estado y de su actor, que es el empleado público. Se considera como empleado público a todo empleado de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea directivo, ejecutivo o personal profesional o especialista. Todos ellos son empleados públicos, todos ellos son servidores públicos. De fondo, el contexto en el cual nos desarrollamos está pues muy adentrado en el concepto de responsabilidad social corporativa gubernamental, que tiene como fin último la ética y alcanzar la felicidad en el contexto de bienestar del colectivo, de la colectividad. Así entonces, la ética pública tiene que ver está expresada en la normativa como principios, deberes y prohibiciones. La ética en el conjunto de principios y normas morales está contenida en el Perú en una ley del Código de Ética de la Función Pública. Es el resumen de aquello que la sociedad considera aceptable, los deberes y los principios, y aquello que la sociedad reprocha, las prohibiciones.
En ese sentido, entonces, es importante conocer en profundidad, en detalle, la ética pública en el servicio de la sociedad desde el punto de vista de la ley del Código de Ética. En el aula virtual ustedes van a encontrar abundante material de lectura, pero especialmente el que se refiere a la ley del Código de Ética y a los principios, deberes y prohibiciones del servidor público en relación al ejercicio del poder. Recordemos que el poder que ostenta toda la cadena funcional de cualquier institución pública, desde el servidor que está en la puerta, el de mesa de partes, el de los niveles de línea, directivos, ejecutivos, titular, etc., todos ellos son servidores públicos y el poder que ejercen proviene del pueblo y se ejerce de manera limitada y bajo las responsabilidades que establece la ley. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Las contenidas en el Código de Ética y corresponden pues a la ética en la función pública, en un contexto de un Estado democrático que está al servicio de los ciudadanos. Este Código de Ética, ¿en dónde está contenido? Está en la Ley 27815, ¿no? Que establece como norma base y que debe ser recogida y aplicada en todas las instituciones públicas. ¿Qué implementa esta ley? Pues simplemente es un resumen de los elementos de la responsabilidad social que todo servidor tiene respecto de la sociedad, cuyo contenido es el comportamiento ético, es decir, el comportamiento que no causa daño, sino que causa un bienestar general, una conducta que propugna el bienestar general. Esta ley 27815, como indicamos, contiene los principios, los deberes y las prohibiciones que tiene sobre sí todo funcionario público. Una persona cualquiera que ejerce función pública tiene doble responsabilidad. Una por ser persona, por ser humano, por ser un ciudadano, y dos, por ejercer una función pública que le ha sido conferida en representación de toda la sociedad y se debe a la sociedad. Por eso es que el reproche por los actos de corrupción es tan ostensible, tan reprochable por toda la sociedad. Que no lo era así de repente en contextos antiguos del siglo XVIII, del siglo XIX, básicamente porque no se conocía, no tenía acceso a esa información. El acceso a la información permite hoy poder conocer los conflictos de intereses, las situaciones en las que casi delictivas se producen algunos contratos, etc. Y por tanto, la transparencia, a mayor transparencia, vamos a lograr en general que exista menos posibilidad de actos de corrupción o que estos sean más visibles y puedan ser sancionados. Este es el nuevo contexto en el que se desarrolla la función pública, que tiene un contenido, que tiene un reto respecto de la ética en la función pública, de una conducta que busca generar el bienestar común en la sociedad. Quiero terminar esta sesión reiterando lo que hemos dicho al principio. El reto del siglo XXI no es un reto tecnológico, es un reto ético de un salto cuantitativo, cualitativo, hacia un mundo globalizado, un planeta interconectado, donde todos sus individuos toman conciencia del colectivo, toman conciencia de ser una misma humanidad y propugna el bienestar general. Muchas gracias.